Muchos me preguntan por qué personas con talento, con oportunidades y con inteligencia siguen estancadas. Y siempre respondo lo mismo. No están cansadas de trabajar, están cansadas de pensar mal. Yo crecí viendo dos realidades opuestas, una cultura con orden pero sin propósito y otra con pasión pero sin disciplina. Ahí entendí algo que nadie me enseñó en la escuela. La pobreza más peligrosa no es económica, es mental. Puedes vivir en el mejor país, tener estudios y aún así estar preso en tu cabeza. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte. Porque si no limpias tu mente, ningún cambio afuera va a durar. Y eso empieza ahora. Durante muchos años escuché a personas decir que no avanzaban porque el país no ayudaba, porque la familia no apoyaba, porque el jefe no valoraba, porque la suerte no llegaba. Y lo más duro es que yo mismo repetí esas frases. Crecí entre dos culturas muy distintas y vi algo que me marcó profundamente. Gente con pocos recursos, pero con una mentalidad ordenada, avanzaba, y gente con muchas oportunidades, pero con una mentalidad desordenada, se quedaba estancada. Ahí entendí que el verdadero problema casi nunca está afuera, está dentro. Asumir responsabilidad total sobre tu mente no es un discurso bonito, es una decisión incómoda. Significa dejar de decir me hicieron, me pasó, me tocó y empezar a decir yo permití, yo repetí, yo no decidí a tiempo. Y eso duele, porque mientras culpas al entorno te sientes víctima, pero cuando asumes responsabilidad te das cuenta de que también eres responsable de tu estancamiento. Y eso pesa, pero libera. Recuerdo una etapa de mi vida en la que trabajaba mucho, hablaba mucho de disciplina, pero por dentro vivía quejándome. Me quejaba del tráfico, del clima, del tiempo, de la gente. Y un día me di cuenta de algo muy simple. Mi mente estaba entrenada para ver problemas, no soluciones. Nadie me había obligado a pensar así. Era un hábito. Y los hábitos mentales también se entrenan, para bien o para mal. La mente no es un lugar neutral. O la estás educando o la estás descuidando. Cada pensamiento que repites es una orden que te das. Cada excusa que justificas es un límite que refuerzas. Cuando dices yo soy así, en realidad estás diciendo no quiero cambiar. Y mientras no asumas que tú eres el responsable de lo que pasa en tu cabeza, seguirás esperando que algo externo venga a rescatarte. Asumir responsabilidad no significa culparte, significa hacerte cargo. Significa entender que no puedes controlar lo que ocurre, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma crisis y una crecer y la otra romperse. La diferencia no está en el problema, está en la mente que lo enfrenta. Yo aprendí a dejar de preguntar por qué me pasa esto y empecé a preguntar qué tengo que aprender de esto. Ese pequeño cambio transformó mi manera de vivir. Dejé de gastar energía en quejarme y empecé a invertirla en mejorar. Porque mientras sigas esperando que el mundo cambie para tú estar bien, vas a vivir frustrado. Pero cuando decides cambiar tu forma de pensar, el mundo empieza a responder distinto. Responsabilizarte de tu mente es entender que nadie va a pensar por ti, nadie va a ordenar tus ideas y nadie va a rescatarte de tus propios pensamientos. Esa tarea es tuya. Y cuando la asumes, recuperas algo poderoso. Dignidad, dirección y control interno. Porque el día que dejas de culpar y empiezas a liderar tu mente, ese día no solo empiezas a pensar diferente, empiezas a vivir diferente. Vivimos en una época donde el problema no es la falta de información, es el exceso. La gente ya no está desmotivada, está saturada. Saturada de noticias, de opiniones, de videos cortos, de consejos contradictorios. Yo lo vi claramente cuando empecé a moverme entre culturas distintas. En lugares donde hay orden, la gente no consume todo lo que aparece, consume lo necesario. En otros lugares se confunde estar ocupado con estar avanzando. Y ese ruido constante termina agotando la mente antes de empezar el día. Durante mucho tiempo creí que necesitaba motivación para hacer las cosas. Pensaba que si no tenía ganas, no era el momento. Hasta que entendí algo muy simple. La disciplina no espera emociones. Cuando dependes de la motivación, vives a merced de tu estado de ánimo.
Un día haces, otro día no. Un día te inspiras, otro te rindes. Pero cuando hay disciplina, el ruido no decide por ti. Recuerdo una etapa en la que empezaba mis días revisando el teléfono. Antes de levantarme ya había leído problemas del mundo, discusiones ajenas y comparaciones innecesarias. No había pasado ni una hora y mi mente ya estaba cansada. No era falta de capacidad, era exceso de estímulos. Entonces tomé una decisión incómoda, limitar lo que entraba a mi cabeza. Dejé de consumir cosas que no me aportaban, reduje conversaciones vacías y empecé a cuidar mis rutinas con más seriedad que mis excusas. Reducir el ruido no es aislarse del mundo, es poner límites. Es decidir qué merece tu atención y qué no, porque tu atención es tu recurso más valioso. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, construyes tu vida. Si permites que cualquier cosa capture tu mente, terminarás viviendo una vida dirigida por el caos. La disciplina mental se ve en cosas pequeñas, en apagar el celular cuando tienes que concentrarte, en terminar una tarea aunque no tengas ganas, en no opinar de todo, en no reaccionar a cada estímulo. La gente cree que la disciplina es rígida, pero en realidad es liberadora. Te libera del cansancio mental, de la dispersión, de la sensación constante de ir atrasado. He visto personas con mucho talento fracasar porque no sabían filtrar. Y he visto personas comunes lograr cosas extraordinarias porque aprendieron a enfocarse. No eran más inteligentes, eran más disciplinadas. Sabían que no todo merece una respuesta, que no todo merece atención, que no todo merece energía. Cuando reduces el ruido, la mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, ya no necesitas motivación constante. Empiezas a actuar por convicción, no por emoción. Te vuelves constante, no impulsivo. Y esa constancia, sostenida en el tiempo, siempre vence a cualquier ráfaga de motivación. Porque el verdadero avance no nace del ruido, nace del silencio disciplinado que eliges cada día. Una de las trampas mentales más comunes y más dañinas es la comparación constante. No parece peligrosa porque se hace en silencio, pero te roba la paz todos los días. Te hace mirar la vida del otro y sentir que vas tarde, que no es suficiente, que algo está mal contigo. Yo aprendí esto muy temprano al moverme entre realidades completamente distintas. Veía personas avanzando rápido en un contexto y otras avanzando lento en otro y entendí algo clave. No todos parten del mismo lugar ni recorren el mismo camino. Durante un tiempo empecé a compararme sin darme cuenta. Comparaba resultados, edades, logros, reconocimiento. Veía a otros avanzar más rápido y pensaba que yo estaba fallando. Y eso es lo peligroso de la comparación. Te hace juzgar tu proceso con parámetros que no te pertenecen. Empiezas a exigirte una vida que no elegiste, a correr una carrera que no es la tuya. Y cuando haces eso, pierdes algo fundamental, el respeto por tu propio ritmo. La comparación no te motiva, te desgasta. No te empuja hacia adelante, te distrae. Porque mientras estás mirando lo que el otro logró, dejas de cuidar lo que tú estás construyendo. He visto personas abandonar proyectos valiosos solo porque alguien más ya llegó. He visto gente frustrarse no porque su vida esté mal, sino porque la vida del otro parece mejor. Y eso no es ambición, eso es desconexión. Respetar tu proceso es entender que cada etapa tiene un propósito, que lo que hoy estás aprendiendo, aunque no luzca, te está preparando, que no todo crecimiento es visible. Hay etapas donde no estás cosechando, estás echando raíces, y las raíces no se comparan, se fortalecen en silencio. Si te comparas en esa etapa, arrancas tu propio proceso antes de que dé fruto. Recuerdo momentos en los que sentía presión por mostrar resultados rápidos, por parecer exitoso. Y cuando actué desde esa presión, me equivoqué, porque tomé decisiones para impresionar, no para construir. Fue ahí cuando entendí que avanzar despacio, pero firme, es mejor que avanzar rápido y vacío. El respeto por tu proceso te protege de decisiones impulsivas, de atajos que después cuestan caro. La comparación también te roba identidad. Empiezas a copiar estilos, discursos, caminos que no te representan
Y cuando haces eso, aunque logres algo, no te llena, porque no es tuyo. Es una versión prestada. La verdadera satisfacción llega cuando sabes que lo que estás viviendo es coherente contigo, no con la expectativa ajena. Aprendí a hacer algo muy simple. Cada vez que mi mente se comparaba, volvía a mi propio terreno. Me preguntaba si estaba siendo constante, si estaba creciendo, si estaba siendo honesto conmigo, no con el otro, conmigo. Porque al final del día, la única comparación justa es con la persona que eras ayer. Cuando respetas tu proceso, la ansiedad baja, la claridad aumenta y la mente se limpia. Ya no compites, construyes, ya no corres, avanzas. Ya no te mides por lo que otros muestran, te mides por lo que tú sostienes. Y cuando decides caminar tu propio camino sin mirar al costado, descubres algo poderoso. Nadie puede quitarte la paz de saber que estás exactamente donde necesitas estar. Hay algo que nadie ve, pero que define por completo tu vida. La forma en que te hablas cuando estás solo. Puedes cuidar tu imagen, tu reputación, lo que otros piensan de ti, pero si por dentro te tratas con desprecio, tarde o temprano eso se nota. Yo aprendí esto a golpes. Durante mucho tiempo fui exigente, duro, incluso cruel conmigo mismo. Pensaba que esa dureza me haría fuerte, que si me presionaba lo suficiente iba a rendir más. Pero lo único que logré fue cansarme por dentro. Cada error se convertía en una condena interna. Cada falla era una prueba de que no era suficiente. Y nadie me decía esas cosas, me las decía yo. Esa voz interna no gritaba, pero insistía. Y cuando una idea se repite todos los días, termina pareciendo verdad. Ahí entendí algo fundamental. La mente no distingue entre disciplina y maltrato. Si te hablas mal, no te haces responsable, te debilitas. Cuidar tu diálogo interno no significa hablarte bonito todo el tiempo ni negar la realidad. Significa hablarte con respeto. Así como no permitirías que alguien te humille constantemente, tampoco deberías permitirlo dentro de tu cabeza, porque esa voz te acompaña a todas partes. Si es destructiva, no importa cuántas oportunidades tengas afuera, siempre vas a sabotearlas desde adentro. Recuerdo un momento específico en el que fallé públicamente. Las críticas llegaron, pero lo peor no fue eso, fue lo que me dije después. Me repetí durante días que había decepcionado, que no estaba a la altura, que había arruinado todo. Y un día me pregunté algo muy simple. Si un amigo estuviera en esta situación, ¿le hablaría así? La respuesta fue no. Entonces entendí que no era exigencia, era falta de compasión. Empecé a cambiar algo pequeño pero poderoso. Cuando fallaba, en lugar de insultarme, me preguntaba qué podía aprender. Cuando algo no salía, en lugar de atacarme, me recordaba que estaba en proceso. No bajé el estándar, cambié el trato. Y eso transformó mi manera de avanzar. Porque una mente que se siente respetada colabora, no se defiende. El diálogo interno crea identidad. Si te dices que no puedes, tu cuerpo obedece. Si te dices que siempre fallas, tu mente busca pruebas. Pero si te hablas con firmeza y respeto, empiezas a actuar desde otro lugar. No desde el miedo, sino desde la responsabilidad. He visto personas con enorme potencial paralizadas por cómo se hablan. Y otras, con menos recursos, avanzar con fuerza porque aprendieron a alentarse en silencio. No se trata de autoestima inflada, se trata de coherencia interna. De no ser tu propio enemigo. Cada palabra que te dices es una instrucción. Y si no cuidas ese lenguaje, alguien más lo hará por ti. El mundo ya es suficientemente duro como para que tú también lo seas contigo mismo. Cuando cuidas tu diálogo interno, la mente se ordena, la confianza crece y el camino se vuelve más claro. Porque nadie construye una vida fuerte hablándose como si fuera débil. Hay cargas que no se ven, pero pesan más que cualquier problema económico. El resentimiento es una de ellas. Se instala en silencio, se disfraza de memoria, de justicia, de no voy a olvidar, pero por dentro va desordenando todo. Yo lo sé porque lo cargué durante años. Guardé palabras que no dije, injusticias que no resolví, rechazos que me dolieron más de lo que admitía. Y aunque por fuera seguía avanzando, por dentro estaba tenso, reactivo, siempre a la defensiva.
El resentimiento tiene algo peligroso. Te convence de que soltar es perder. Crees que si perdonas, el otro gana. Que si dejas ir, minimizas lo que pasó. Pero la verdad es otra. Mientras sigues rumiando el pasado, el único que sigue pagando eres tú. Tu mente se queda atrapada en escenas que ya no existen. Y esa energía que debería ir al presente se va al enojo, a la amargura, al cansancio emocional. Recuerdo una etapa en la que cada decisión que tomaba estaba influenciada por heridas antiguas. No confiaba del todo, dudaba de las intenciones, reaccionaba con dureza, pensaba que era prudencia, pero en realidad era resentimiento sin resolver. Y eso afecta más de lo que uno cree. Afecta cómo trabajas, cómo te relacionas, cómo interpretas la realidad. Ves amenazas donde no las hay. Cierras puertas antes de tiempo. Te proteges tanto que terminas aislado. El día que entendí que el resentimiento no me estaba protegiendo, sino frenando, algo cambió. Me di cuenta de que no podía construir algo nuevo con la mente ocupada en lo viejo. Empecé a hacer algo muy simple, pero muy difícil. Reconocer lo que dolía sin justificarlo ni negarlo. Escribí, hablé, lloré en silencio cosas que había guardado por años. No para que otros cambiaran, sino para dejar de cargar con eso. Soltar no fue un acto emocional, fue un acto de orden. Puse cada cosa en su lugar. Esto pasó, dolió, me marcó, pero no me define. Entendí que el perdón no borra la memoria, borra el veneno. Y cuando el veneno se va, la mente se aclara. Dejas de reaccionar desde la herida y empiezas a responder desde la madurez. He visto personas obsesionadas con el éxito externo, con avanzar, con lograr más, pero internamente están rotas. Y eso siempre pasa factura. Puedes crecer por fuera con una mente desordenada, pero no lo sostienes. Tarde o temprano te caes, te quemas o te vacías. El orden interno siempre va primero. Siempre. Cuando solté resentimientos, recuperé algo que no sabía que había perdido. Ligereza. Dormía mejor, pensaba con más claridad, tomaba decisiones sin tanta carga emocional. Ya no necesitaba demostrar nada. Empecé a avanzar sin arrastrar el pasado como una cadena. No se trata de olvidar, se trata de dejar de vivir atado, porque el verdadero éxito empieza cuando tu mente ya no está en guerra con lo que fue. Vivimos acelerados, como si llegar tarde fuera un pecado y avanzar despacio fuera un fracaso. La urgencia se volvió una forma de vida. Todo es para ayer, todo es inmediato, todo es ahora. Y esa presión constante no viene del propósito, viene del miedo. Miedo a quedarnos atrás, a no lograrlo, a no ser suficientes. Yo también vivía atrapado en ese ritmo. Me levantaba con la sensación de que iba tarde incluso cuando no sabía dónde iba. Durante mucho tiempo confundí movimiento con avance. Estar ocupado me hacía sentir productivo, pero por dentro estaba agotado. Hacía muchas cosas, pero ninguna con verdadera presencia. Y la mente, cuando vive en urgencia, no piensa mejor, piensa menos. Reacciona, no decide, corre, no construye. Me di cuenta de que cuanto más rápido iba, más errores cometía. Cuanto más me presionaba, menos disfrutaba lo que estaba logrando. Recuerdo una etapa en la que no podía descansar sin culpa. Si paraba, sentía que estaba fallando. Si bajaba el ritmo, me comparaba. Y ese estado constante de tensión me empezó a pasar factura. Cansancio, irritabilidad, decisiones impulsivas. No era falta de capacidad, era exceso de prisa. Fue ahí cuando entendí algo muy simple pero muy profundo. Lo valioso no se construye con ansiedad, se construye con constancia. Decidí bajar el ritmo. No rendirme, no abandonar, bajar el ritmo. Empecé a organizar mis días con más intención, a elegir pocas cosas y hacerlas bien, a aceptar que algunos procesos toman tiempo. Y al principio fue incómodo porque la urgencia es adictiva. Te hace sentir importante, ocupado, necesario. Pero cuando te sales de ese ciclo, descubres algo poderoso: claridad. La constancia es silenciosa. No impresiona, no se nota rápido, pero transforma. He visto personas desesperadas por resultados inmediatos abandonar justo antes de que las cosas empezaran a funcionar.
Y he visto a otras avanzar paso a paso, sin ruido, sin prisa, y llegar más lejos de lo que imaginaron, no porque fueran más talentosas, sino porque supieron sostener el proceso. La urgencia te hace elegir mal, te empuja a atajos, a decisiones que no están alineadas contigo, te hace decir sí cuando deberías decir no, te hace sacrificar lo importante por lo inmediato. En cambio, la constancia te da perspectiva, te permite construir con sentido, con orden, con coherencia. Aprendí a hacerme una pregunta clave: ¿esto lo hago por convicción o por ansiedad? Esa pregunta me salvó de muchas decisiones equivocadas, porque cuando actúas desde la convicción, avanzas firme. Cuando actúas desde la urgencia, te desgastas rápido. La vida no es una carrera de velocidad, es una construcción de resistencia, y la mente necesita aprender eso. Necesita saber que no todo se resuelve hoy, que no todo depende de correr más rápido, que hay procesos que maduran con el tiempo. Cuando rompes con la urgencia, la mente se calma, el cuerpo responde y el camino se vuelve más claro. Porque la constancia, aunque no haga ruido, siempre llega más lejos que la prisa. Durante mucho tiempo creí que tener todo bajo control era una virtud. Pensaba que si anticipaba cada escenario, si planeaba cada detalle, si evitaba cualquier error posible, entonces estaría seguro. Pero lo que no entendía es que esa necesidad de control no me daba paz, me la quitaba. Vivía tenso, alerta, como si algo malo fuera a pasar en cualquier momento. Y cuando vives así, la mente no descansa. Intenté controlar resultados, personas, tiempos, incluso emociones. Quería que todo saliera como lo había imaginado. Pero la vida no funciona así. Siempre hay algo que se sale del plan. Siempre hay alguien que piensa distinto. Siempre hay una variable que no puedes manejar. Y cuando tu tranquilidad depende de que todo esté perfecto, entonces nunca estás tranquilo. Recuerdo una etapa en la que, aunque las cosas iban bien por fuera, por dentro estaba agotado. Me preocupaba por escenarios que no habían ocurrido. Me frustraba cuando alguien no respondía como yo esperaba. Me molestaba cuando algo cambiaba de rumbo. Y lo más duro fue darme cuenta de que ese control excesivo no era responsabilidad, era miedo. Miedo a equivocarme, a perder, a no saber qué hacer si algo fallaba. El verdadero cambio llegó cuando entendí que no necesito controlarlo todo para estar bien. Necesito confiar más en mi capacidad de responder. Empecé a soltar poco a poco, a aceptar que no todo depende de mí, a dejar que otros hagan las cosas a su manera, a permitir que los planes se ajusten sin vivirlo como un fracaso. Y esa decisión fue profundamente liberadora. Soltar el control no significa improvisar ni vivir sin dirección. Significa entender la diferencia entre lo que puedes manejar y lo que no. Puedes manejar tu actitud, tu esfuerzo, tus decisiones. No puedes manejar la reacción de los demás, el clima, el pasado ni el futuro. Cuando mezclas esas dos cosas, te frustras. Cuando las separas, te fortaleces. He visto personas destruir relaciones por querer controlarlo todo. He visto equipos romperse por miedo a soltar. Y también he visto cómo cuando alguien confía y da espacio, las cosas fluyen mejor. La confianza no es ingenuidad, es madurez. Es saber que aunque algo salga mal, no te vas a romper. Empecé a repetirme algo sencillo. No necesito que todo salga bien. Necesito estar bien, pase lo que pase. Esa idea cambió mi manera de enfrentar la vida. Dejé de gastar energía en la anticipación constante y la invertí en la acción presente. Dejé de preocuparme por escenarios imaginarios y me enfoqué en lo que estaba frente a mí. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, la mente se relaja, dejas de luchar contra la realidad y empiezas a trabajar con ella. Te adaptas, aprendes, creces y esa flexibilidad mental te hace más fuerte que cualquier rigidez, porque la verdadera fortaleza no está en dominarlo todo, sino en mantenerte firme incluso cuando nada está bajo control. Hay algo que la mayoría de las personas subestima, pero que define silenciosamente su destino: las palabras que usa todos los días. No las grandes frases motivacionales, sino las pequeñas, las cotidianas, las que repites sin pensar. Porque tu lenguaje no solo describe quién eres, te entrena para hacerlo. Yo no entendí esto al principio. Pensaba que hablar era solo hablar, que las palabras se las llevaba el viento, pero el viento no se las lleva de tu mente.
durante mucho tiempo usé un lenguaje derrotista sin darme cuenta. Decía, yo no sirvo para eso, eso no es lo mío, siempre me pasa lo mismo. No lo decía con rabia, lo decía con normalidad, como quien describe una verdad. Y ese es el peligro. Cuando repites algo suficientes veces, deja de ser una opinión y se convierte en identidad. Empiezas a actuar de acuerdo con lo que dices, no con lo que podrías llegar a ser. Recuerdo una experiencia muy clara. Estaba preparando un proyecto importante y antes de empezar ya estaba diciendo que era difícil, que seguramente algo iba a salir mal. ¿Qué pasó? Salió mal. No porque el proyecto fuera imposible, sino porque yo ya había sembrado la duda. No di lo mejor de mí. Me protegí antes de intentarlo. Ahí entendí que muchas veces no fracasamos por falta de capacidad. Fracasamos por el lenguaje con el que nos presentamos ante la vida. El lenguaje es una orden interna. Cuando dices no puedo, tu mente deja de buscar caminos. Cuando dices esto es imposible, tu cuerpo se rinde antes de empezar. En cambio, cuando cambias la forma de decirlo, cambias la disposición interna. No se trata de mentirte, se trata de hablarte con responsabilidad. No es decir todo es fácil, es decir, esto es difícil, pero lo puedo aprender. Esa diferencia es enorme. Empecé a observar cómo hablaba, no solo en público, también en privado, especialmente en privado. Cuando algo no salía, en lugar de decir soy un desastre, empecé a decir esto no salió, qué ajusto. Cuando me equivocaba, en lugar de insultarme, me recordaba que estaba en proceso. No bajé la exigencia, cambié el trato. Y eso cambió mi manera de avanzar. He visto personas con talento enorme limitadas por su lenguaje. Se presentan como pequeños, se describen como incapaces, se definen por errores pasados. Y he visto otras con menos recursos crecer porque aprendieron a hablarse con firmeza, no con arrogancia, con claridad. El lenguaje claro ordena la mente y una mente ordenada actúa mejor. Tu identidad se construye a base de palabras repetidas. Por eso es tan importante cuidarlas. No puedes hablar como alguien derrotado y esperar vivir como alguien fuerte. No puedes llamarte incapaz y sorprenderte de no avanzar. Cada palabra que dices de ti es una instrucción que tu mente ejecuta. Cuando cambias tu lenguaje, no cambias la realidad de inmediato, pero cambias tu postura frente a ella. Y eso lo cambia todo. Empiezas a caminar distinto, a decidir distinto, a sostenerte distinto. La vida responde a la forma en que te presentas ante ella. Porque el día que empiezas a hablarte como la persona que estás construyendo, ese día tu identidad empieza a alcanzarte. Una de las razones por las que muchas personas viven cansadas sin saber por qué es porque cargan demasiadas cosas abiertas en la cabeza. Conversaciones que nunca cerraron, decisiones que siguen postergando, proyectos que empezaron con entusiasmo y abandonaron sin terminar, todo eso ocupa espacio mental. La mente funciona como una habitación. Si está llena de cosas tiradas, no puedes moverte con claridad. Y aunque no lo notes, ese desorden te roba energía todos los días. Yo también viví así. Tenía asuntos pendientes que evitaba porque me incomodaban. Pensaba que ignorarlos era más fácil que enfrentarlos. Pero lo que no cerraba seguía ahí, apareciendo en momentos inesperados, quitándome foco, generándome una sensación constante de peso. No era pereza, era miedo. Miedo a decidir, a terminar, a aceptar que algunas cosas ya no tenían sentido. Recuerdo un proyecto que dejé inconcluso durante años.